¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los martes a Pabellón y Congrí. Hoy es un pabellón y Congrí con el plato típico de Nicaragua, porque tenemos tanto Antonio como yo un invitado especial, él es Roberto Bendaño. Roberto Bendaño es vicepresidente de Iniciativa por el Cambio, digamos una agrupación de oposición al régimen de el señor Ortega y la señora Murillo en Nicaragua. Tiene muchísimos años luchando, es un perseguido político, bueno, lo han acusado de todo y hasta condenado a la cárcel, está en Nicaragua. Por supuesto, cada vez que usted oiga en nuestros países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, que hay una persona condenada, que hay una persona que se le acusa de las barbaridades más grandes, tenga la certeza que esa persona es de oposición. Bueno, ese es el caso de Roberto. Roberto, bienvenido, como siempre. Antonio Rodiles, bienvenido también. Y por supuesto hay un tema que nos ocupa, yo voy a entrar de una en el tema, y es la guerra contra Ucrania, la guerra rusa contra Ucrania. Bueno, por supuesto que Europa está atenta, el mundo entero está atento, pero a veces en América Latina pensamos que eso está muy lejos y que eso no nos llega. Y resulta que precisamente nosotros tres que pertenecemos a Cuba, Nicaragua y Venezuela, somos una punta de playa de Rusia en el continente. Yo quería empezar por ahí. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las repercusiones de esta guerra? Que si bien siento que la está ganando en el ámbito comunicacional Ucrania, en el terreno es otra cosa. Yo no creo que Putin ni vaya a negociar, ni vaya a aceptar una derrota, ni nada de eso. Putin es como son los Castro en Cuba, como es Ortega en Nicaragua y como ha sido Chávez y Maduro en Venezuela. Ellos prefieren morirse antes que entregar el poder. Entonces quería, y no sé, Antonio, creo que nuestro invitado vamos a darle la palabra al primero, ¿te Sí, parece? adelante, adelante, adelante. Muchas gracias, Nitu. Mucho gusto, Antonio. Y no, pues definitivamente me gusta que hayas hecho la distinción de que probablemente Ucrania en el ámbito comunicacional exista la percepción y el apoyo mundial. Pero digo hacer la excepción porque tanto personas como Putin, como Maduro, Chávez en su momento, Ortega, aquí no están buscando popularidad mundial, ni ser los más queridos. Su mentalidad es criminal y casualmente por eso es que logran ir ganando espacio en un mundo democrático y donde lastimosamente la narrativa de ser cívico y pacífico al final nos convierte en rehenes de una paz negativa, porque nos sometemos a la persona que hace el bullying y al criminal, al violento, en vez de tomar una posición más proactiva y tratar como criminal y como corresponde al violento en su momento, ¿verdad? Y sabemos que ya son varios años atrás que la inteligencia militar ha clasificado del círculo vicioso de la amenaza a Irán, a China y a Rusia, junto con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero lamentablemente en el ámbito diplomático y político no quieren escuchar o piensan que escuchar a los militares significa tener que incursionar o apoyar una guerra. Y yo creo que lo más sabio aquí es demostrar la fortaleza militar para casualmente evitar guerras. Antonio, queríamos oír tu opinión. Mira, Nitu y Roberto, yo creo que definitivamente esta situación está planteando un fuerte dilema a Occidente. De hecho,
El presidente ucraniano ha pedido en varias ocasiones ayuda concreta, ha dicho que se necesita esa ayuda, que es urgente, y ha pedido que se demuestre que realmente se está con Ucrania. Yo creo que el juego geopolítico en este momento está en su máxima expresión. Putin no se anda por las ramas, los chinos no se andan por las ramas, y lamentablemente Occidente ha caído en políticas y en rejuegos en los que sí se han dado mucho por las ramas y con flojeras, y ese es el resultado de lo que estamos viendo. Definitivamente la situación al interior de Ucrania también es compleja. Es una población también con fracturas, han habido denuncias incluso hasta de corrupción y demás, pero ya cuando se cae en este ámbito de la guerra y demás, me parece que algunos de esos errores tienen que ser puestos a un lado y tomar posiciones fuertes, y sobre todo plantear un apoyo a un país que quizás creyó que podía enfrentar esta embestida de Putin, y ahora mismo lo que se está viendo es una arremetida terrible, que más allá, que como decía Nitu, que en el plano mediático esté apareciendo muchas personas y mucho apoyo a Ucrania, pero lo que estamos viendo en el plano militar es realmente cruel y crudo, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, ¿quién podrá defendernos, digo yo, en el continente, en el continente en el que estamos nosotros? ¿Y por qué lo pregunto? ¿Por qué lo digo así? ¿O por qué hago la interrogante? Porque creo que fue el 21 de este mes de febrero, la Internacional Progresista en Twitter expresó claramente el ser comunista. Y se los voy a leer. Afirmó en esa red social, dijo: los trabajos de Marx y de Engels inspiraron a millones para un mejor entendimiento de sus sociedades y la misión histórica que debían confrontar. No debemos olvidar que uno de los fundadores y principal financista de la Internacional Progresista, ¿quién es? Es Bernie Sanders. ¿Y quién es Bernie Sanders? Uno de los principales líderes del Partido Demócrata. ¿Y quiénes son el Partido Demócrata? El partido de gobierno de los Estados Unidos. Sin duda alguna, por cierto, ellos forman parte, la Internacional Progresista, muchos de sus miembros forman parte del Grupo de Puebla, incluido Sanders, el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla ha pedido que se quiten las sanciones a Rusia, es decir, están a favor de Rusia. Entonces, ¿cómo pueden defendernos o cómo pueden frenar el que haya esta base militar rusa, esta punta de playa rusa en nuestro continente a través de nuestros países, si lo que era el policía del mundo está con Rusia? No sé. Yo lo que les hice fue unir un rompecabezas de lo que yo veo. A lo mejor ustedes me dicen: usted está loca. Rusia y los Estados Unidos toda la vida se han llevado muy mal. Y casualmente estábamos haciendo una reflexión sobre cómo después de 15, 17 años de democracia en Nicaragua, vuelve a ganar Ortega. Y es casualmente por esa infiltración y a veces por la inocencia de darle el beneficio de la duda a esas personas que bien hemos identificado que históricamente están no solo con los progresistas, sino que con el comunismo, con Marx, con Engels, y que son seguidores de ellos. Y en Nicaragua, gente de centro, llamémosle, pues, porque dándole el beneficio de la duda de que ya en el 97, en el 2000, Ortega no era el mismo de los 80. Sí. Pues, lamentablemente es el error que veo que ocurre aquí en Estados Unidos. Mucho demócrata dándole el beneficio de la duda a células y personajes como Bernie Sanders, no solo células, con mucha popularidad, pensando que no, que es un socialismo como el de los países nórdicos y que ya no es lo mismo que los tiempos de la Guerra Fría. Y pues estamos viendo ahora
con el ejemplo de Ucrania, que en el primer momento que tiene la víbora para picar o el alacrán, lo hace. Y entonces casualmente no podemos, como decía un poco al principio, navegar con la narrativa de pacífico y cívico cuando estamos lidiando con criminales. Bueno, yo en lo particular no creo que Putin sea comunista. Putin sencillamente sí tiene esa raíz autoritaria, cuasi totalitaria incluso, en la que pone su posición y a partir de eso es capaz de tomar las acciones y subir el listón al nivel que sea necesario. No obstante, y lo hemos hablado en otras ocasiones también en el programa, Nitu, yo creo que es un momento crucial para que Occidente tenga una introspección de qué está ocurriendo realmente en el plano de lo político, porque este conflicto con Ucrania ya tiene una larga data, incluso si uno echa un vistazo atrás, arranca casi desde la disolución de la ex Unión Soviética y en muchas ocasiones apoyos a actores políticos que no van precisamente empujando en la dirección de una democracia liberal con todas las, como se concibe en una nación decente, ¿no? Entonces, muchos problemas que han ocurrido después de nuevamente en el 2014, siempre el conflicto con Rusia, viéndola como un espacio que debe ser satélite, que debe orbitar alrededor de él, pero quizás el no haber planteado bases sólidas para todo este proceso y después también dar una ayuda determinada ha proporcionado que esto ocurra, porque recordemos que Ucrania llevaba bastante rato también pretendiendo entrar a la Unión Europea y no podía entrar. Entonces, bueno, pero ya ahora va a entrar porque ya lo van a aceptar. Pero mira en bueno, qué, está en bien, qué escenario. yo estoy de acuerdo contigo. Y creo que debe haber Occidente tiene que reflexionar, y tú y yo en este programa lo hemos dicho 1000 veces. Esto es una guerra contra la cultura occidental, y yo diría más, contra las creencias judio-cristianas. Siempre lo vengo diciendo. Bueno, porque la cultura occidental se basa en principios judio-cristianos. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Ahora bien, el tema es que de la noche a la mañana, y déjame decirte, sin que los europeos siquiera se dieran cuenta, y muchos de los que están adentro de Rusia se dieran cuenta, el señor Putin decidió entrar a Ucrania y bombardear. No es verdad que ha bombardeado solo zonas militares. No sabemos el número de muertos civiles. Pero Nito, yo creo que esto se veía venir. Incluso es muy marcado que el momento anterior de conflicto fue durante la administración Obama. Viene el periodo de Trump, no ocurre ningún hecho de esta clase militar, o sea, una confrontación militar, y ahora nuevamente está Biden y el conflicto está escalando. Ojalá se detenga, pero hasta ahora no se ve dónde va a detenerse. Así que es claro también que la forma en que Occidente y en especial Estados Unidos confronta o se relaciona o establece su dinámica con Putin en específico, determina también qué acciones él toma. Y recordemos, por lo menos en el caso Cuba, que cada vez que hay administraciones demócratas, el régimen cubano da paso, en especial incluso en el tema migratorio. O sea, hemos visto los grandes éxodos masivos lanzados desde Cuba que han ocurrido durante administraciones demócratas y no ocurren así con las administraciones republicanas. O sea, que este tipo de personajes tienen muy bien calibrado cuál es el momento y sobre todo en qué momento se encuentra Estados Unidos para hacer sus jugadas, ¿no? Y parece que los demócratas son muy permisivos. Roberto, ¿qué opina de lo que dice pues, Antonio? Definitivamente coincido con Antonio de que esto se veía venir, pero vuelvo a la narrativa de ser pacíficos y cívicos y de llevar al ámbito político y diplomático a criminales. Y es casualmente donde el mismo
Ahorita recuerdo a Trump con el secretario de Estado Mike Pompeo diciéndoles a los europeos y a los alemanes específicamente cómo era posible que estaban haciendo el pipeline, ¿no? La tubería de petróleo, oxigenando y haciéndole el negocio a los rusos, que bueno, ya ahorita se probó, como estaba diciendo, cómo saltó el alacrán para picarlos en el primer momento que ellos consideraron oportuno. Sí, es su naturaleza. Mira, tú sabes que tengo 2 días con una pregunta recurrente en la cabeza, ¿no? A lo mejor ustedes me dirán que yo soy una loca, pero primero, la pandemia, que sabemos de dónde vino, pero no la podemos decir por aquí porque nos quitan, nos censuran. Y ahora esto. ¿A usted no le parece raro? Porque ahora todo el mundo pregunta, ¿y qué va a hacer China con Taiwán? En parte sí, Nito, pero te diré que, por ejemplo, si te analizo desde aquí, desde Cuba, para el régimen cubano, este conflicto no llega en un momento muy adecuado. Recordemos Sí, que cuéntanos. ellos estaban muy confiados cuando se dio el deshielo con Obama, esperaban a una Hillary Clinton. Vino Trump, puso un grupo de sanciones, revirtió toda esa política, o sea, ya el país el castrismo empezó a sentirse ese impacto. Después viene el coronavirus y ya estando Biden, donde ellos esperaban que iba a haber algún tipo de relajación de las sanciones y demás, vino las protestas del 11 de julio, logran ellos controlar, amedrentar con toda esta violencia, con estos juicios ejemplarizantes y demás, y ya hablaban de una recuperación del turismo y demás, muchísimo turismo ruso, y de momento está esta guerra. O sea, que ahora no se sabe hasta cuándo, por los vínculos que mismo habían establecido con Rusia, no solamente en el sector del turismo, sino en otros también, hasta cuándo ellos, qué tanto los va a afectar, pero evidentemente los va a afectar. Incluso va a deportarse a un grupo de cubanos que se habían ido allá a Rusia, que estaban emigrando a Rusia. Ahora incluso se cortaron los vuelos y van a tener que traer, mediante vuelos especiales, regresar a algunos rusos allá. Sigue corriendo el reloj. Raúl Castro se le siguen cumpliendo los días. Por ley natural no le falta mucho. El castrismo sigue sin cerrar sus jugadas. Y lo otro, la expectativa que ellos tenían con la administración Biden, se alarga el tiempo y claramente por todos estos conflictos no ocurre nada. O sea que si bien para nosotros los cubanos el régimen ha logrado ir sobreviviendo y con su mano, su puño de hierro y aplastando a la sociedad y a la oposición, pero ellos tampoco logran cuadrar su jugada. Desde el punto de vista nicaragüense, Roberto. Nosotros lo vemos un poco más claro el papel de China, porque casualmente hasta hace 3 meses Nicaragua tenía relaciones con Taiwán. Exactamente. Y Taiwán era el principal cooperante desde el punto de vista financiero con Nicaragua por la parte del reconocimiento político. Y de la noche a la mañana cerraron, cortaron relaciones, reconocieron a China, le confiscaron las propiedades a Taiwán y tuvieron que romper todas las relaciones, pues y claramente pareciera, sí, con la gran diferencia que China está jugando el papel comercial y es la forma que ha ganado cancha con el occidente y con muchos de los países centroamericanos, casualmente el mismo El Salvador, Costa Rica, mientras que pues Panamá, donde yo estoy, está lleno de chinos. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita sí, pues yo ahí también puedo ver de que la estrategia, que China no debe estar feliz con lo que Rusia está haciendo, por lo menos la forma que lo está haciendo, porque al final yo sí creo que ambos tienen el mismo objetivo, pero como vuelvo y repito, lastimosamente ahorita hay hasta personas que están considerando
volver a oxigenar a Irán. O sea, no identifican a ese círculo vicioso de la amenaza como un mismo fin, ¿no? Como un mismo núcleo. Equipo. Mira, yo les pregunto, ¿quién financia esta guerra? Pues esta guerra cuesta millones, como todas las guerras. ¿Quién la financia? ¿Es solo Rusia? ¿Es el team, el equipo? Bueno, ahí yo en lo particular te digo que evidentemente Putin también se ha lanzado, ha hecho un lance bien peligroso, porque quizás no sé hasta qué punto él ha calculado este conflicto. Ucrania en un momento inicial parecía que iba a ser algo más lento o más rápido, perdón, y parece que los ucranianos están defendiendo su tierra, y la presión que se está haciendo ha ido implicando a medidas y sanciones más fuertes con respecto a Rusia. A diferencia de el primer grupo de sanciones, ya este segundo parece que tiene un mayor impacto. Entonces habría que ver si realmente el cálculo que hizo Putin es el correcto o se equivocó, y habría que ver también cómo se va extendiendo, y a medida que pasen los días contestar tu pregunta, porque hasta ahora podría creerse que Putin se lanza creyendo que la guerra iba a ser más rápida, una ofensiva con un resultado más inmediato, y que esto se prolongue y que implique a otros actores, y que todas las sanciones estas, ya no la primera vuelta, sino la segunda, empiecen a golpear mucho más su economía. Así que yo digo que hay que esperar unos días más para entender un poco de qué se ha tratado todo esto, ¿no? Pero es que es increíble que un país con una logística, con un ejército tan gigantesco, con ese pertrecho de armamentos que tiene, hayan pasado ya 6 días y no hayan doblegado todavía precisamente a Ucrania, pero efectivamente es posible que sea la presión mediática. Hemos visto cómo los medios y la opinión pública, más que los medios, han puesto al presidente ucraniano prácticamente como un héroe. Bueno, primero porque yo creo que se le cayó la mentira a Rusia de decir que él que había huido. Entonces vendió esa mentira al mundo, y resulta que de repente apareció el hombre y dijo, no, yo estoy aquí en Kiev y de aquí no me voy. Entonces ya ahí se empezó a desmoronar. Después vemos lo que pasó en el mundo del deporte, lo que ha pasado en el mundo de la música, incluso, es que en todos los ámbitos vamos viendo cómo el mundo va, eso que tú decías al principio, Antonio, pareciera que hay una reflexión del mundo occidental, como un despertar diciendo, bueno, ¿y qué es esto? Entonces, no, incluso el propio Zelensky y otros ucranianos le han reclamado a Occidente su ayuda, porque vimos desde el primer momento la gente poniendo banderitas en Twitter y fotos y selfies y demás, pero evidentemente eso no para los tanques ni los bombardeos. Y en esa misma medida, el presidente Zelensky ha venido reclamando que haya una ayuda concreta. Hoy lo decía en un discurso ante la Unión Europea. Y debido a eso creo que ha ocurrido esa segunda ola de sanciones, y veremos qué sigue transcurriendo, porque Rusia no ha parado. Ahora mismo hay un convoy de decenas de kilómetros dirigiéndose hacia Ucrania. Así que 60 veremos a ver. kilómetros. Ajá, 60 una kilómetros de barbaridad, largo. ¿no? Una barbaridad. Tu Sí, opinión, Roberto. yo pues definitivamente cuando preguntas que quién financia esto, el comercio, ¿verdad? Como te decía, creo que ahí los chinos han jugado un papel más inteligente con sus productos más baratos, conquistando los mercados. En Rusia, pues con sus recursos naturales, pero más bien hace un par de días me pareció haber visto una opinión de alguien de Israel, que creo que más bien ahorita tienen ellos la capacidad de suplir
no sé si es el gas natural, pero, el déficit de energía que va a tener Europa. Entonces, yo creo que aquí sería interesante, no termino de tener bien claro el papel, pero sí tengo esa esperanza que considero que en Israel tienen esa inteligencia militar de cómo tratar y lidiar con este tipo de personas, en donde ojalá se convierta en un actor importante de cara a Europa específicamente. Y con respecto a lo que se esperaba en Ucrania, como bien dijiste, yo creo que el papel del presidente fue muy valiente. Seguramente Putin pensó tal vez que iba a salir corriendo y que iba a ser más fácil tomar el control político, y eso sirvió de ejemplo para el boxeador, para la reina de belleza y en fin, hasta para ancianos tomando las armas y representando, ¿no? Que definitivamente esa invasión no era nada más de asustar, que iban a salir corriendo y a tomar el control político, sino que van a tener que matar y aniquilar a esa gente, ¿no? Sí. Bueno, Nitu, solamente para agregar un punto, y Roberto, de alguna forma Occidente se supone que iba a financiar esa guerra con el consumo de gas y petróleo ruso. O sea, de alguna forma, parte de la estrategia que usó el presidente Trump de buscar el autoabastecimiento de los Estados Unidos tiene que ver con eso, con que pierdan poder los enemigos. Porque si la propia Alemania estaba con tantos miramientos y tibieza, tiene que ver también por todo el abastecimiento que llega a Europa desde Rusia. Así que me parece que ahora uno de los puntos fundamentales es que cada país realmente tiene que evaluar a quién le compra, porque puedes estar perfectamente bien, y es lo que ha venido ocurriendo en algunos casos, alimentando tu propio enemigo. ¿Y los rusos qué piensan a lo interno? Porque a los rusos hoy hemos visto colas en los bancos, les impusieron un corralito, no pueden transformar su dinero en dólares, los empresarios no lo pueden sacar, les cortaron el mundo, le cortó la plataforma SWIFT. O sea, por esta ambición de Putin, el pueblo ruso también va a sufrir. Ya hablan de una inflación impresionante, pero en 3 días ya no consiguen, lo que consiguen es sumamente costoso. O sea, esto trae repercusiones, como las va a traer al mundo entero, incluso a América Latina. Pero el pueblo ruso, ¿qué puede pensar? El pueblo ruso de verdad todo piensa que Putin es el zar y que ellos son sus súbditos. Pregunto, no sé. Yo no conozco esa cultura. Yo reconozco... Bueno, parece que en ciertos sectores Putin tenía una aceptación, incluso imagino que en todos sus oligarcas y demás personas que estaban enriqueciéndose y tomando ventaja de todas estas políticas también de suministrar este tipo de bienes a Europa y demás, y en todo el círculo de países asiáticos también que orbitan alrededor de Rusia. Pero evidentemente en una confrontación como de este tipo, donde ya las cosas van tomando otro nivel y donde las sanciones se van sintiendo y donde el enemigo no se doblegó a la primera o a la segunda, por supuesto van a aparecer nuevos cuestionamientos. Y recordemos que Putin ahora mínimo tenía la intención de estar hasta el 2028. Así que lo que vaya ocurriendo en esta confrontación irá dictando realmente cuál es la posición que va a tomar el propio pueblo ruso, pero también cuál va a ser el futuro de Putin, que se ha tirado en un lance bien peligroso. O sea, el tipo se ha arriesgado. ¿Tú qué piensas, Roberto? Yo pues igual con el tema de las sanciones me causa cierta decepción, pero porque inclusive cuando primero las anunciaron ni siquiera se estaba mencionando el tema de cancelar el mecanismo SWIFT, pero ahora que ya lo hicieron, creo que no sé si dijeron que eran como 11 bancos rusos, yo sí espero y creo. Es más, Roberto, creo haber leído que creo que ya van 2 bancos que han quebrado. Correcto. Entonces, yo sí creo que además del pueblo ruso como tal,
a esa élite gobernante que le ha hecho tanto mal a nuestros países también, ¿verdad? Que se acomodan con el régimen solo pensando en hacer dinero. Entonces, esos, pensaría yo, que definitivamente les está moviendo el piso y no deben estar muy felices. Y casualmente, pues, traslado lo mismo para nuestro lado, ¿verdad? Específicamente para Nicaragua, en donde muchos en la oposición hemos dicho que también las sanciones deben de ser más tajantes, más enérgicas, más fuertes, y que el mercado de Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio, y que entonces el mercado y el comercio como el CAFTA, y la misma Unión Europea que tiene ese acuerdo de asociación con Centroamérica, ya es hora que Nicaragua fuera suspendida de ambos tratados, ¿no? Pero hay algo Así. que tú mencionas, Roberto, que quisiera retomar, Nito, también. El tema de las sanciones, evidentemente, aquí está teniendo un gran impacto y por eso se esperó también que hubiera un cambio a ese primer grupo de medidas, donde realmente eran bien tibias. Pero lo que ha ocurrido acá también, y bastante señalado, es que los ucranianos, en voz del presidente, han exigido una ayuda determinada. Y eso ha sido importante porque ha habido una combinación de determinación por parte de ese grupo político, pero también una exigencia a Occidente de que ayude en serio. Y yo creo que en parte ese ha sido un problema, por lo menos para nosotros los cubanos, tremendamente serio, donde se han lanzado sanciones, que fue lo que ocurrió cuando Trump, pero la ayuda a la oposición interna fue realmente penosa. Y eso proporcionó que sí, el castrismo se sintió el golpe, pero por otra parte no había capacidad de respuestas del interior y se vio mucho con el 11 de julio que a partir de que el régimen arremetió no hemos tenido capacidad de responder. En Nicaragua, bueno, desde lejos, no estando ahí, pero también se ve la indefensión de la oposición. Y en el caso de Venezuela, un tanto con respecto a los actores políticos que se han escogido y que se le dio el apoyo. Pero a mí me parece que en este caso de Ucrania, tengo que agradar con la postura que ha tenido el presidente de exigir que realmente se le brinde un apoyo determinado. Sin eso no pudieran en absoluto resistir. Le pidió no solamente una ayuda determinada, le pidió municiones. Yo quiero municiones, no quiero que me den una salida, un escape, yo no me voy a escapar. Quiero que me ayuden a combatir. Y bueno, yo creo que eso le ganó el aplauso del mundo. Y hablando de nuestros países, por ejemplo, que hizo la oposición venezolana o la pseudo-oposición, de negociar más bien, oye, bajen las sanciones, no, mira, quizás si nosotros hablamos, podemos llegar a unos acuerdos con Maduro, y entonces la cosa va bajando. Lo mismo con la pseudo-oposición nicaragüense, Roberto. Igual con la oposición cubana que está en los Estados Unidos. Siempre es como una... Cuando Obama, hubo un sector que estaba montado completamente en ese carril, que quería definitivamente el levantamiento del embargo, de todas esas siempre sanciones. Lo oigo, que levanten el embargo, como que si el embargo fuera el culpable de esa tiranía. Entonces, bueno, es la diferencia entre lo que ha pasado con la dirigencia opositora de nuestros países y lo que ha pasado con este señor, que por cierto me llama poderosamente la atención y quisiera escuchar de ustedes su opinión, oír a un Bolsonaro con la tibieza en que anda y la neutralidad en la que anda, decir que bueno, que eso le pasa a los pueblos cuando eligen a un comediante. Y yo me pregunto, ¿quién es más comediante? Mira, Nitu, internamente está claro que hay ciertos conflictos ahí en Ucrania, porque eso tampoco se puede dejar a un lado. Ya han habido acusaciones de corrupción y todo lo demás. Eso está ahí en el terreno. Pero cuando ocurre una embestida como la que estamos viendo de Putin, yo diría que eso opaca esta otra parte. Y sobre todo con la crudeza de esta intervención militar que ha realizado en el territorio de Ucrania. Yo realmente discrepo totalmente de la actitud que ha tenido Bolsonaro. Me parece que
que esa acción que ha tomado Putin es muy cruel, es muy cruda, y habría que ver, y el discurso, por ejemplo, aquí mismo, el Maduro, de Ortega, de Díaz-Canel, o sea, como representante de Raúl Castro, se va a la deriva cuando ellos siempre han estado hablando de autodeterminación y soberanía y toda esa palabrería, porque definitivamente aquí hay una agresión Yo brutal no por parte conozco, de una potencia, ¿no? Antonio, yo no conozco gobierno más corrupto que el ruso. No conozco gobierno más corrupto que el chavismo. No conozco Ujú. gobierno más corrupto que el castrismo. No conozco gobierno más corrupto que el orteguismo. O sea, ¿dónde tienen sus dineros? Yo me pregunto que deben estar muy angustiados porque algo deben tener en Rusia. Porque en los Estados Unidos no lo tendrán, no sé. Bueno, parece que algunas partes de su fortuna sí han estado en los bancos internacionales, pero evidentemente el grueso no lo tienen en esos lugares, lo tienen a buen recaudo, ¿no? Así es. Roberto, Sí, bueno, no, yo estaba haciendo alguna reflexión sobre el papel que tenemos que jugar como opositores, ¿verdad? Y el papel que lamentablemente sigue jugando la pseudo oposición, o pues lamentablemente también los que siguen, en el caso de Nicaragua, dentro de Nicaragua, que están secuestrados. O sea, ahí es claro, pues además de los que están presos y que han tenido que exacto. liberar a algunos casas por cárcel, eh, algunos ni siquiera habían anunciado que iban a ser presidentes, sino simplemente la gente los estaba comenzando a mencionar y ¡pum!, los pusieron presos. Entonces, están siendo rehenes del régimen, pero en Nicaragua actualmente estamos en una conversación de cómo consolidar de una forma coordinada y articulada para tener una estrategia común y una sola voz, pero lamentablemente todavía existen otros frentes y otras fuerzas a lo interno que probablemente están aprovechándose o quieren seguir gozando de algún reconocimiento que han tenido en este par de años y no dan el paso tajante, inclusive después de las cosas que estamos viendo que suceden en el mundo, para presentar un frente común fuerte. Eso a nivel de Nicaragua, pero me parece que para dar un lado optimista y un tono positivo, me gustó la reunión que recién se hizo del Foro de Madrid. Yo creo que entre todos los países nosotros deberíamos de empujar para tener esa estrategia común, no nada más bilateral o de cada país, sino que de una forma globalizada, ¿no? Y por cierto, hablando de eso, el partido Vox de España ha estado de una sola pieza en contra de esta guerra. Me llama el contraste, me llama la atención el contraste, por ejemplo, con el partido Podemos, que lo que hace es acusar, bueno, ha dicho que Putin es de ultraderecha, una cosa rarísima. Pero ahora vemos a Borrell, el canciller Borrell, criticar y decir que no es posible que un país más poderoso vaya contra uno más pequeño. Yo me pregunto, pero bueno, y no es lo que ha pasado con los nuestros. O sea, no son fuerzas que van contra nuestros pueblos. Maduro unido con Rusia, unido con Irán, unido con China contra nosotros. Igual pasa en Nicaragua, igual pasa en Cuba. Esas fuerzas del mal unidas todas contra nuestros pueblos. Claro, la diferencia es que aquí se les paró, a pesar de que diga Antonio tantas veces que hay corrupción y que ha habido casos de corrupción precisamente en Ucrania. Bueno, mira, si es verdad, bueno, nunca comparada con la de Yakunovich, el anterior, que además paró la entrada de Ucrania a la Unión Europea, fue el que la paró. O sea, esto es una historia muy larga y muy difícil, que muy probablemente nosotros que no somos de ese lado del mundo, nos dificulte un poco comprenderla, ¿no? Quizás tú la conoces más, Antonio, que yo, en mi caso en particular, ¿no? Pero
La verdad es que este conflicto ha hecho reflexionar, como decías tú, Antonio, al principio, a personajes y a la ciudadanía en general del mundo occidental, en dónde estamos metidos y con quién. No, principalmente yo me refería, Nito, también al tema de que cuando ocurren procesos políticos como ese mismo, con tanto, o sea, que remueve tanto, con tanto calado como el de la disolución de la Unión Soviética, el mundo occidental debe tener cuidado en cómo ocurren esos procesos, porque muchas veces se creen que estas cuestiones se ajustan solas o que puede venir un actor X o Y, intervenir un poco y ya con eso, y no se percatan de que realmente eso trae consecuencias. Y definitivamente Ucrania era un país tremendamente importante y debió tener mucha atención para que quizás evitar muchas de las cosas que hoy en día están pasando. Pero definitivamente, y es lo que he enfatizado en todo el programa, una vez que ya se ve esta voracidad por parte de Putin y esta crueldad en el tema de la guerra y demás, bueno, ahí hay poca discusión, ¿no? Hay que frenar a ese individuo de todas porque evidentemente no está subiendo el listón y lo está haciendo de una forma muy cruda, ¿no? Ya para terminar, Roberto, ya te damos a ti el punto final. Retomando tus últimas palabras, Nitu, definitivamente no puedo dejar de pensar que en lo personal, sin duda alguna, pues Putin ha declarado la guerra y se ha terminado de quitar la máscara. O sea, para aquellos que quieren seguirle viendo la máscara de civilizado o de diplomático. Y mi esperanza personal es que aquí en el hemisferio pues también terminen de darse cuenta de que Rusia tiene presencia en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y que quiere seguir, o sea, no se va a quedar tranquilo con esos tres países, así como lo está haciendo del otro lado. Así que realmente me remuerde el corazón ver el sufrimiento por el que está pasando Ucrania. Realmente es loable cómo se está parando valientemente el presidente y ojalá pues eso nos inspire para no solo lograr la unidad que necesitamos en cada uno de nuestros países, sino también en el hemisferio, de poder trabajar de una forma más coordinada. Eso sería lo ideal, lo hemos hablado, Antonio, ¿cuántas veces? Bastante ya, pero bueno, todo esto son a veces caminos tortuosos que hay que transitar, Nito, también lo hemos dicho, y me parece que este conflicto está dando una sacudida a nivel global en muchos aspectos, ¿no? Sí, señor. Bueno, me encantó este programa, me encantó tenerlos a los dos, que podamos ver cómo un conflicto que está muy lejos repercute precisamente en nuestro continente y particularmente en nuestros países. Muchísimas gracias de verdad a los dos por habernos dado su tiempo y a los amigos que están del otro lado. Hasta una próxima oportunidad.